La minería es un sector único. Es a la vez el motor de la economía mundial, uno de los entornos de inversión más volátiles y complejos que existen, y uno de los sectores donde el retorno de la inversión es más atractiva. En un mundo que se electrifica con la implementación de la inteligencia artificial, que busca energías limpias, que necesita construir infraestructuras y mantener las cadenas de suministro críticas, la demanda de minerales está cambiando y creciendo. Este episodio, esta serie de episodios son para ti si eres inversor o quieres ser un inversor en materias primas, o si simplemente quieres entender cómo se crea y destruye el valor en la minería. Así que ponte cómodo porque empezamos la serie de El arte de invertir en minería. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Minas, un podcast en español dedicado a la inversión minera de materias primas. Hoy vamos a iniciar un ciclo especial. Vamos a iniciar una serie de capítulos que se van a llamar El arte de invertir en minería, donde vamos a meternos a fondo en el mundo de la inversión minera y analizar las claves para poder entender y comprender y cómo mejorar en este tipo de inversión. Empecemos con algo que muchas veces se pasa por alto. La minería no es un sector marginal, es el motor económico global. Como muchos dicen, si no lo puedes hacer crecer, lo tienes que minar. En este sentido, en Chile, por ejemplo, obtiene alrededor del 15% de su PIB en la minería y en regiones como Antofagasta esta cifra supera el 70%. En Australia, el mineral de hierro y el carbón han sido pilares fundamentales del superávit comercial durante décadas, y en Canadá, provincias como Saskatchewan dependen en gran medida del potasio y del uranio. Sin embargo, está claro que no todos los minerales son iguales, ni que su comportamiento en el mercado, ni su importancia estratégica, ni en los momentos en que cada uno resalta, es el mismo. Los metales preciosos, como el oro, la plata, y aquí, según cada uno, podríamos incluir el platino, suelen actuar como refugio en épocas de crisis y tienen mercados financieros muy líquidos. En los metales industriales, como el cobre, el hierro, el zinc o el aluminio, que dependen mucho del ciclo económico y de la demanda industrial, pues dependerá, digamos, su mercado, especialmente de la salud económica. Luego tenemos los metales o minerales críticos como el litio, el cobalto, el grafito o las tierras raras, que son esenciales para la transición energética y las tecnologías emergentes, y que últimamente su mercado se ha visto impulsado por las políticas de los países. Y luego tenemos los no metálicos, que, aunque son menos mediáticos, son fundamentales para la agricultura, la construcción y la manufactura, como pueden ser el fosfato, la caliza o el sílice. Cada categoría tiene su propia dinámica de oferta y demanda. Por ejemplo, el cobre está viendo un impulso estructural por la electrificación y las energías renovables. El litio ha pasado a ser un mercado de nicho, estar en los titulares por su papel en las baterías. El oro, en cambio, siguió siendo un activo de cobertura contra la inflación y la incertidumbre geopolítica. Para un inversor, esto significa que no hay una estrategia única para invertir en minería, ni un solo sector dentro de la misma. Hay que adaptar la aproximación al tipo de metal, al mercado que lo consume y a la estructura entre la oferta y la demanda para entender en qué momento se encuentra dentro del ciclo de la materia prima. Y otra vez, debido a la oferta y la demanda, no todos los metales de dentro de cada uno de estos tipos se van a comportar igual. Al final, el ciclo de la materia prima es algo
muy importante y relevante a la hora de invertir en minería. Siempre buscamos algún tipo de metal en que se encuentre en una fase de destrucción, en el que se encuentre en una fase donde la demanda va a superar o ha superado a la oferta y es inminente de que el mineral se tiene que seguir minando en el futuro para obtenerlo, de que es crucial y por lo tanto esto significa de que se va a empujar los precios al alza para intentar promocionar esta oferta. La minería es un sector único y muy lucrativo, y cada vez que hay un bull market de una materia prima, son múltiples las empresas que multiplican por triple dígito y se transforman en multibagger. Si vamos a coger algunos ejemplos históricos en el bull market de la plata, desde mínimos de diciembre de 2015, que se encontraba a $14 la onza, hasta llegar a los $21 la onza en verano de 2016. Esto significa un incremento del 50% en el precio de la plata, y que hizo que muchas acciones mineras se dispararan entre 5 y 10 veces o incluso más. First Majestic subió de 2,4 por acción en el 20 de enero del 2016 a 19,5 por acción a 10 de agosto de 2016. Esto es un aumento de 8 veces en menos de 7 meses en una acción que cotiza en la Bolsa de Nueva York. En el mismo periodo, Silvercrest, que en ese momento era una exploradora en el que estaba obteniendo múltiples resultados favorables en el programa de perforación, su precio subió casi 40 veces en menos de 8 meses, de 8 céntimos por acción a 3,13 por acción. También nos podemos ir al uranio. Entre 2002 y 2007, el precio del uranio incrementó 14 veces. En enero del 2002, el precio spot era de $9,7 la libra. Para mayo del 2007 eran $136 la libra. ¿Y qué hicieron las acciones? Pues evidentemente muchas de ellas multiplicar por varios múltiplos. Septiembre de 2003, Mega Uranium cotizaba a 4 centavos por acción, y cuando el uranio que se encontraba más o menos a $12 la libra y subió 240 veces. Así que una inversión de $1.000 en septiembre del 2003 se habría convertido en 240.000 euros en mayo de 2007. Es por eso, digamos, de que la minería tiene tanto atracción por el público cuando se descubre, porque hay muy pocos sectores que puedan llegar a tener este tipo de rendimientos. Sin embargo, no hace falta irnos tan atrás y no hace falta ir a empresas que en su momento cotizaban tan poco o eran tan pequeñas. Ahora mismo nos encontramos en un bull market claro de diferentes materias primas y solo hace falta mirar algunas de las grandes empresas o que tienen unos mejores rendimientos económicos para ver cómo se han comportado en el mercado. Podéis mirar Agnico Gold, podéis mirar Cameco, que son grandes empresas del sector del oro y del uranio, y cómo se han revalorizado gracias a estos bull markets que estábamos viviendo del uranio y del oro. Esta es la parte, ¿no? Estos bull markets, además, estos rendimientos de empresas grandes y líquidas en el sector, que muchos llegan, ¿no? A este sector de la minería y en que muchos los seducen, ¿no? La posibilidad de multiplicar por 2, por 3, por 5 una inversión en pocos meses si un proyecto sale bien. Pero esto no es un caso aislado, ¿no? Y el sector tiene un historial de historias espectaculares, tanto de éxito, pero también como de fracaso. Recordemos el caso de Briggs en los 90, donde se inflaron muestras para simular un hallazgo gigante de oro en Indonesia. La acción pasó de céntimos a más de $200 canadienses, pero luego se desplomó a cero cuando se destapó el fraude. Sin embargo, no hace falta ir a un ejemplo tan mediático como Briggs. Cada año tenemos compañías que nos intentan vender su proyecto como próximo multibagger. No les culpo, es su modo de vivir, no dejan de ser una startup que
tienen que financiarse para poder sobrevivir y empujar el proyecto. Pero sin embargo, recordemos que solo uno de cada 1000 proyectos que empiezan terminan siendo una mina, indicando por qué es tan complejo llegar a la meta, indicando el por qué, de alguna forma, se revalorizan tanto estos proyectos. No será la primera mina que por errores de ingeniería no se consigue el guidance indicado o que la metalurgia real nunca se apareja a la metalurgia que aplicaron o publicaron en los estudios. Tampoco sería sorprendente ver cómo el estudio de perforaciones para saber si el depósito es continuo se ha realizado con unas distancias erróneas o si el equipo directivo tiene o no la experiencia esencial para llevar a cabo ese proyecto o si ya lo ha llevado en el pasado. Tampoco es descabellado riesgos como grupos paramilitares, cambios gubernamentales, cambios de leyes o especies en peligro de extinción que bloquean un proyecto durante años o décadas. Y para no hablar de saber modelar un tipo de empresa con un subyacente oscilante y donde todos los puntos técnicos mencionados anteriormente pueden tener una influencia que afecta en la valoración. Para que en un sector haya empresas que se revalorizan tanto, implica que hay otras que desaparecen. Y de aquí es donde nos preguntamos, ¿qué puntos son los importantes para invertir en minería? ¿Qué puntos son los importantes para dominar este arte? En este sentido, como muchos de vosotros ya sabéis, estamos en proceso de lanzamiento de una nueva comunidad que se llama Truth Below Ground, donde varios expertos nos ayudan a entender y a dominar este arte, entender todos los riesgos y oportunidades desde el punto de vista técnico y financiero de las acciones que elija la comunidad. Vosotros vais a tener el poder. Sabéis que en este podcast nunca hemos querido hacer tesis de inversión propiamente dichas, simplemente para que ninguno nos pueda llegar a decir de que somos un, un proyecto de pump and dump. Nosotros no pumpeamos acciones, nosotros no vendemos proyectos, así que la comunidad que iba a nacer de este podcast iba a ser una donde nadie tuviera ningún tipo de duda de que no vamos a realizar este tipo de acciones que sí que realizan otros. Así que vosotros como comunidad o nosotros como comunidad, porque nosotros también vamos a opinar dentro de esta comunidad, nosotros también vamos a dar nuestra opinión, pero al final es la elección en comunidad. Vamos a elegir una empresa y estas empresas las van a analizar tanto desde el punto de vista técnico y económico para dar todos los riesgos y oportunidades y para poder entender cuál de ellas tienen un mayor potencial. Aunque si aún no te has registrado, por favor, ve a www.truthbelowground.com. Allí encontrarás toda la información, pero si has pensado que estas palabras tienen sentido, si quieres invertir en esto como un ingeniero de minas, como un geólogo, como un metalurgio, como alguien con experiencia en recursos humanos con directivos, con alguien que tiene experiencia en modelado, con una suma de más de 6 especialistas para reducir todas las incertezas que hay en esta inversión, yo creo que te puede interesar. También vamos a realizar una newsletter gratuita en que empujo a todo el mundo a que se suscriba porque va a ser algo espectacular y gratuita. Así que no lo dudes más, entra en www.truthbelowground.com y allí podrás encontrar toda la información. Si nos centramos de alguna forma en todas esas especialidades, ¿no?, que ahora vamos a detallar un poquito y su implicación o impacto en la inversión en materias primas, nos podemos centrar de forma inicial en la macroeconomía. Es crucial entender que la minería no vive aislada. Los precios de los metales y los minerales están profundamente conectados con la economía global. Si la economía crece, se construye más, se producen más bienes, se instalan más infraestructuras y la demanda de las materias primas sube. Si la economía entra en recesión, la demanda cae y los precios de los metales suelen seguirla.
Pero no todo es un simple sube y baja. Hay momentos especiales, momentos conocidos como superciclos, largos periodos que pueden durar 15 o 20 años en los que la demanda supera persistentemente la oferta. Un ejemplo de los más claros y más recientes fue el superciclo entre 2001 y 2014, impulsado por la industrialización de China. El cobre pasó de menos de $1 por libra a más de $4. El mineral de hierro, el níquel y otros metales también vivieron subidas espectaculares. ¿Qué lo provocó? Un único motor. China construyendo ciudades enteras, carreteras, puertos, redes eléctricas. Esta demanda masiva pilló a la oferta desprevenida. Las minas tardan años en desarrollarse, así que los precios se mantuvieron altos durante mucho tiempo. Hay algunos que creen que estamos en el inicio de un nuevo superciclo, esta vez impulsada por la transición energética, vehículos eléctricos, redes eléctricas más robustas, almacenamiento de energía, energías renovables, la inteligencia artificial, India. Todo esto suma unas cantidades enormes, o hasta diría ingentes, de metales, sobre todo en cobre, níquel, líquido, grafito y evidentemente tierras raras y otros minerales críticos. Otro factor importante es la relación entre la oferta y la demanda. Es la base de cualquier mercado. Pero en la minería tiene muchas capas de complejidad. La oferta no se puede ajustar de un día para otro. Abrir una mina puede llevar 7, 10 o incluso 15 años desde el descubrimiento hasta la producción. Así que cuando falta oferta, no hay una respuesta rápida. Además, la oferta es vulnerable a interrupciones. Huelgas en las minas, a veces un simple bloqueo de una carretera es suficiente para paralizar una mina entera. Problemas técnicos como colapsos o inundaciones o fallos en plantas. Factores climáticos como puede ser la sequía, ¿no?, que limita el uso de aguas o incluso lluvias extremas que interrumpen el transporte o que inundan instalaciones. Y evidentemente factores geopolíticos, como pueden ser sanciones, guerra, nacionalizaciones o incluso bloqueos comerciales, como hemos visto recientemente. La demanda, por su parte, se mueve con el crecimiento económico, los cambios tecnológicos y cada vez más las regulaciones. Un ejemplo claro es la prohibición de los motores de combustión en varios países a partir de 2035, que dispara la demanda de metales para baterías. Y luego están los sustitutos. Si un material se encarece demasiado, la industria busca alternativas. En cable se sustituye parte del cobre por aluminio. En baterías se reducen los contenidos en cobalto. Estos cambios pueden alterar la demanda en cuestiones de pocos años. Esto significa que para un inversor, seguir solo el precio spot no basta. Hay que mirar inventarios, planes de expansión de grandes minas, proyectos en construcción, cambios regulatorios que pueden afectar el consumo. Si dejamos la parte macroeconómica y la parte de oferta y demanda y nos centramos más desde un punto de vista técnico, podríamos decir, y muchos podrían argumentar, que la geología en la minería es la base de todo. Un depósito con alta ley y fácil de procesar puede ser rentable incluso a precios bajos. Uno de baja ley y difícil de procesar puede ser inviable incluso a precios altos. Hay muchos factores a tener en cuenta. La ley del mineral, ¿no?, la cantidad de metal por tonelada de roca, el tonelaje, el tamaño del depósito, la profundidad, acceso y coste de extracción, la mineralogía, qué fácil o difícil será extraer ese mineral, o la geotécnica, qué tan estable será el terreno. Si nos centramos en la ingeniería define cómo se va a extraer el mineral. Minería a cielo abierto o subterránea, tajado abierto o block caving, o corte y relleno. Cada método tiene sus costes, riesgos y rendimientos distintos, que encajan mejor o no en un tipo de depósito y explotación. Un buen plan minero puede optimizar la ley de cabeza, reducir costes y aumentar la vida útil de una mina. Pero en cambio, si nos enfrentamos en un proyecto que tiene un mal plan, puede agotar las zonas de alta ley demasiado rápido o generar cuellos de botella en la planta. La metalurgia es otra de las claves, es el arte de transformar la roca en valor. Recuperar el 90% del metal en planta en vez del 80% puede marcar millones de diferencia. Pero no todos los minerales se comportan igual.
Algunos son refractarios, otros contienen elementos que encarecen el procesamiento. Un inversor debe mirar siempre las pruebas metalúrgicas, ya que allí esconde mucha información sobre la viabilidad real del proyecto. También muchas veces no es lo mismo que se encuentre un metal aislado, que haya una combinación de diferentes metales o minerales que pueden hacer que la metalurgia pase a ser algo muy simple a algo extremadamente complejo. Por ejemplo, el cobre, la flotación es el método clave para los sulfuros y la lixiviación es para los óxidos. El oro, el uso de cianuro es el más común, aunque está bajo presión regulatoria. Y evidentemente, si nos centramos en otro aspecto que es clave, y es el equipo humano, el equipo gestor. Y evidentemente puedes tener el mejor depósito del mundo, pero si tu equipo no sabe ejecutar, el proyecto fracasará. La directiva es responsable de gestionar el capital, tiempo, relaciones con comunidades y reguladores, la seguridad, el medio ambiente y un largo etcétera. Un mal equipo quema caja, se retrasa y diluye acciones sin crear valor. En cambio, un buen equipo puede hacer que un proyecto mediocre tire adelante. En minería hay múltiples riesgos más allá del riesgo técnico. Y ahí que hemos podido hablar, ¿no? Como los riesgos geológicos, metalúrgicos, de ingeniería. También hay otros riesgos como son propios de cada país. Hay países donde existen y han existido nacionalizaciones o han pasado por cambios fiscales o cambios de ley muy importantes. Hay países donde son usuales, ¿no? Diferentes conflictos sociales, como puede ser desde protestas de comunidades o puede ser diferentes grupos armados que pueden hacer bloqueos constantes a una mina o ambientales, ¿no? Desde riesgos que pueden llegar a producir accidentes, incumplimientos o incluso zonas donde hay especies protegidas en las cuales nunca se podrá realizar un proyecto tan grande como un proyecto minero. La mitigación, la comunicación y tener planes de contingencia son esenciales para reducir los riesgos de inversión. Y finalmente, una mina es como predecir el tiempo a 15 años vista. Se usan fórmulas y métodos extendidos, pero las variables clave, precio del metal, costes, leyes, son inciertas. Por eso se usan escenarios y análisis de sensibilidad. Aquel que te diga un precio objetivo, aquel que te diga un precio marcado, inamovible, te está mintiendo. Lo importante no es clavar el número, sino saber qué variables tienen más impacto y cómo reaccionar a los cambios. Y todo esto que hemos estado discutiendo de forma tan rápida es lo que vamos a estar discutiendo de forma extendida en los próximos episodios. Así que, si aún no me sigues, dale a suscribirte, sígueme y aquí iremos descubriendo el arte de invertir en minería de forma conjunta. La minería no es para inversores impacientes, es volátil, es compleja, es arriesgada, pero son para aquellos quienes entienden que pueden encontrar oportunidades únicas. Así que si tú también te quieres unir a la comunidad, si tú también quieres encontrar esas oportunidades únicas, por favor, ve a www.truthbelowground.com y súmate a la mejor comunidad de minería en español y en inglés. Hasta la próxima. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia.
Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.